Este es el curso de Teología Sistemática 1. En este segmento yo les prometí en el anterior que le iba a hablar de las dos escuelas de pensamiento de la Iglesia de Oriente, Jesucristo y su manera de coger a Jesucristo. La escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Interesantemente, la Iglesia, la discusión sobre la persona y obra de Jesucristo se da más dentro del contexto de la Iglesia de Oriente. La Iglesia occidental ubicada en Roma no tenía tantas complicaciones con esto de la persona y la obra. Era menos filosófica, era más práctica, estaba centrada más en el culto per se que en el aspecto filosófico. Pero la Iglesia de Oriente realmente se divide en estas dos escuelas. Una escuela, Alejandría, estaba ubicada, como he dicho anteriormente, en Egipto, Alejandría, y era una escuela muy rica en el elemento filosófico. Y la teología de esta escuela estaba, por así decirlo, influenciada por la filosofía neoplatónica, poco más alejada de Palestina, con menos conexión con Palestina, con más conexión con el mundo heleno, por consiguiente más alejada de la percepción hebrea y con menos conocimiento de Jesús de Nazaret, el elemento humano. La escuela de Antioquía, por otro lado, está en Siria y de Pisidia, en esa área más cercana a Palestina, en el área de lo que podemos llamar que es el Asia Menor, por esa área, y está más cerca de Palestina. Por consiguiente, hay más conexión, mucha más conexión entre esa escuela de análisis teológico y Palestina. De igual manera, entienden mejor el concepto de Jesús de Nazaret. Y lo entienden mejor sencillamente porque caminan hacia ese lugar. Vamos a dedicar un momentito a analizar cada una de las escuelas en detalle, los detalles que nos permite el tiempo que tenemos aquí, que no es mucho. Pero vamos a analizar primero la escuela de Alejandría. Les dije que la filosofía griega que imperaba en Alejandría era el neoplatonismo. Los teólogos alejandrinos se inclinaron a interpretar el cristianismo a la luz o desde la filosofía neoplatónica, con las ideas, lo bueno arriba, la materia como algo negativo, malo. Así que eran dos mundos, era una visión maniqueísta, ¿no? de la realidad, la realidad espiritual como buena y la realidad material como mala. Para esta escuela, lo importante era que Jesús fuera verdaderamente representante de lo alto. Que Jesús fuera un verdadero representante de lo divino. O sea, tenía que de alguna manera representar eso divino en presencia de lo humano y de lo particular. Así que la humanidad de Jesús era el medio que Él usó para cumplir su misión celestial. O sea, eso era fundamental. Lo divino era claramente preciso porque era lo espiritual, lo bueno. Así que esto humano que está aquí era fundamental y necesario en la medida en que se convirtió en un medio para cumplir su misión en este mundo. Para esta escuela, lo importante era que Jesús fuera un verdadero representante de lo alto, de lo que el Señor iba a hacer. Y
que fuera al mismo tiempo Jesús el medio para comunicarse con el ser humano. O sea, que hubiera comunicación entre lo divino y lo humano. Estaban más dispuestos, esa escuela de Alejandría, a sacrificar algún elemento de la humanidad de Jesús y soslayar que la humanidad no fuera un medio para comunicarse con lo divino. O sea, si soslayar, dejar a un lado algún elemento de la humanidad de Cristo no afectaba el que Jesús se convertía en el medio para comunicarse con lo divino, ellos no tenían problema, podían manejar eso, porque para ellos lo importante no era tanto lo humano como era que era divino en ese sentido. La cristología alejandrina, describen algunos teólogos, que era unitiva, unía. Insiste en la unión entre lo divino y lo humano. O sea, tiene que ser una filosofía o una teología, en este caso una teología, que conecte lo divino con lo humano. En ese sentido, es fundamental que se da dentro de ese contexto de unidad y no en una experiencia disyuntiva, como vamos a ver más adelante en otra manera de ver la situación. Pero esto le daba sentido a lo que es este proceso. Por otro lado, la escuela de Antioquía, los teólogos antioqueños estuvieron más interesados en afirmar la realidad del Jesús de Nazaret. Y como les decía, por estar ubicados en Siria, en esa área de Asia Menor, estaban más cerca de Palestina. Para ellos, este Jesús fue el que anduvo por los caminos de Galilea y de Judea. Una experiencia extraordinaria, maravillosa, cercano más, y saber que Jesús estaba ahí, caminando de día, de noche. Así que la humanidad para ellos Jesús fue el que anduvo por los caminos polvorientos de Galilea y Judea. En ese sentido tenían una relación mucho más cercana que los teólogos de Alejandría. Los antioqueños estaban más cercanos a ese elemento humano. Por eso podemos decir que la teología de ellos era una teología de mayor disyuntiva en un sentido. Se separa están dispuestos a separar lo humano de lo divino para afirmar la total humanidad del Señor. Pero dentro de ese contexto de la unidad, se enfatiza por un lado, en unos la unidad, en otro lado lo disyuntivo, pero dentro del contexto de esa unidad de adoración. Interesante por demás en ese proceso de lo que se da. Fíjense, como les he repetido, todas estas discusiones se dan en los centros teológicos. Un centro en Antioquía, un centro en Alejandría, y esos dos centros luchan por definir conceptos a la luz de la interpretación que hacen de la fe, pero la fe separada del culto. En el culto, cuando se adora y se celebra la presencia del Señor, estas propiedades distintivas se pierden. Y por eso es que el culto es el lugar donde se adora y se hace teología, para que el que adora pueda entender a ese Dios distante que se acerca, se une a Él y se hace presente en su experiencia particular. En el próximo segmento estaremos hablando más sobre la persona y obra de Jesucristo.